Pedro Nadie y la trampa de la virtud. Una tarde, en la panadería, la fila se extendía hasta la calle. Pedro Nadie era un hombre correcto, pero al ver a su vecina deslizarse hábilmente y pedir pan directamente en la caja, algo en él se encendió. Yo también puedo, pensó con una desesperación tardía. Podía romper esa regla social insignificante. Podía ignorar la fila. Dio un paso hacia el costado. Su cuerpo se tensó. Pero, inexplicablemente, el pie se negó a avanzar. Fue más que una duda moral, fue una contractura, un calambre paralizante que subía desde el tobillo hasta el alma. Se sintió mal, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Un sudor frío le recorrió la frente. Retrocedió a su sitio, disculpándose mentalmente con la gente que estaba detrás, aunque no había hecho nada. El adoctrinamiento no era una idea, sino un reflejo muscular, un tic nervioso implantado en la médula. ¿Cómo había llegado a este punto de parálisis, donde la voluntad se estrellaba contra la costumbre? Los encuentros en el bar eran un ritual de tortura silenciosa. Pedro Nadie siempre llegaba con la secreta, casi patética, esperanza de poder invitar la primera ronda. Era un gesto que, sentía, validaría sus años de esfuerzo. Pero siempre era Jorge, el hijo del panadero, quien golpeaba la barra con una carcajada ruidosa y gritaba: «Invita a la casa, muchachos». Jorge había montado un negocio de préstamos gota a gota, se reía abiertamente de pagar impuestos y tenía conexiones que le aseguraban impunidad. El sonido del aplauso de los demás ahogaba cualquier voz de la conciencia. Pedro Nadie se tragaba su frustración, la impotencia e incluso la envidia con cada sorbo amargo de cerveza, sintiendo que hasta en la amistad, su virtud lo hacía irrelevante. Y la ironía se extendía por todo el barrio. Estaba también el político, la misma persona que cada semana daba sermones sobre la moralidad del buen ciudadano. Pedro Nadie lo había visto una mañana, cruzando en rojo para evitar un minuto de tráfico, mientras su camioneta blindada bloqueaba por completo la cebra peatonal. El hombre que hacía la ley no creía en ella, y sin embargo prosperaba. A los 40, su cuenta de ahorros mostraba un estancamiento melancólico. El éxito seguía siendo un rumor ajeno, la herida intelectual de Pedro. En el noticiero, el mismo político sentenciaba con aire grave que el pobre es pobre porque quiere. Al cambiar de canal, se topó con una gurú sonriente que explicaba que sus seguidores debían manifestar la realidad que deseaban. Pedro Nadie se quedó helado. La frase era la misma, solo que ahora envuelta en incienso y música New Age. El mensaje subyacente seguía siendo el mismo: tu fracaso es tu culpa. La culpa nunca es del sistema. El trabajo duro y la obediencia no eran una rampa de salida, eran una excusa barata para mantenerlo ocupado y no mirar la mano que movía los hilos. Había descubierto la trampa. La revelación no trajo paz, sino una furia helada. La paradoja era ardiente. ¿De qué servía saber que las reglas eran solo una celda moral para esclavos y él seguía siendo el vigilante de su propia celda? El resentimiento se retorció en su estómago, no contra el sistema, sino contra los Jorge y los políticos, contra la casta de exitosos que caminaban con soltura sobre las normas. Él los despreciaba, pero ese desprecio era la máscara de la envidia. Ellos eran libres, él, un rehén. Estúpido. La virtud, la maldita virtud, no era una armadura, sino un grillete. Conocía el código de la esclavitud, y aún así, era incapaz de quebrantarlo. Su vida se había construido sobre cimientos de frases inquebrantables, grabadas a fuego en su mente desde la infancia: sé honesto. El trabajo duro es la única rampa de salida. No hay atajos para el éxito. Pedro, el obediente, aún esperaba que la ecuación que le habían enseñado, sacrificio más virtud igual a prosperidad, finalmente, le diera el resultado. La parálisis del pie en la panadería no era más que eso, la obediencia convertida en ley de gravedad, una fuerza que ni la verdad ni la desesperación podían anular. El rencor se disolvió. La herida no estaba en el grillete, sino en la lealtad al herrero. A la mañana siguiente, Pedro Nadie visitó la panadería. La fila se extendía hasta la calle. En el andén, vio a Vera, la vecina, tirar rápida y hábilmente de su escote mientras se deslizaba hacia la caja, ignorando la fila como si ésta no existiera. Ella encarnaba el bello código viviente de la anarquía,
la que poco sabía de calambres. Pedro dio un paso al frente. El terror había sido sustituido por una furia fría. Siguió el rastro de Vera, decidido a imitar el salto, a cometer ese insignificante delito social. Automáticamente, la fila reaccionó. Un chiflido agudo rasgó el aire. «¡A la fila!», gritó un hombre. Otros se sumaron, señalándolo con el ceño fruncido. Pedro sintió el peso del juicio social. Vera, en la caja, lo miró con una ceja alzada, esperando el desenlace. Pedro se detuvo. Miró al hombre que chiflaba, luego miró a la bolsa de pan que Vera sostenía junto a su escote, miró la larga y serpenteante fila que le esperaba y susurró sonriente para sí mismo: «Definitivamente, mi problema es el pan».